Las voces que anhelan ser escuchadas primero se dedicaron únicamente a escuchar. Pero ¿qué fue eso que escucharon que ahora no pueden callar? Bienvenido a Voces, el podcast en el que tu voz tiene valor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos una vez más en su podcast Voces, donde tu voz tiene valor. Muy agradecido de volver a estar aquí con ustedes y saludando aquí a esta gran persona, Susi Vivar. Hola, Susi. padre, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Nos da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo un nuevo episodio del podcast y además estamos muy contentos el día de hoy, padre, porque tenemos una invitada especial. Hace mucho no teníamos invitados y el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es parte de la comunidad Misionera Servidora de la Palabra, es parte del grupo de líderes de aquí de Chicoloapan y aparte es médico cirujano con algunas especialidades bastante interesantes, pero hoy vamos a compartir un tema que tanto para ella como para mí es un tema que nos gusta y nos apasiona muchísimo por la parte humana, pero también por la parte espiritual. Y presento con ello a Dianita. ¿Cómo estás, Diana? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por haberme invitado a compartir este tema. Es un tema, padre, que lo hemos venido manejando desde el podcast pasado y hablábamos un poco sobre esta frase de recuerda quién eres, ¿no? Y platicábamos en el primer podcast un poco sobre, el primer podcast que grabamos este año, sobre cómo cuando empieza el año siempre tenemos muchos propósitos y muchas ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Porque al final de cuentas es un nuevo comienzo, un nuevo año, ¿no? De hacer cosas nuevas. Pero planteamos y lanzamos esta invitación de recordar y regresar a este principio que es Dios y a este principio que es recordar quiénes somos, ¿no? Porque lamentablemente a veces en este querer empezar algo nuevo, siempre buscamos o ponemos nuestra expectativa en lo que vemos, ¿no? En lo que está en tendencia, en lo que la gente me dice que tengo que hacer o que tengo que cumplir, y de pronto eso, lejos de llevarme a la plenitud, me lleva a un punto de frustración, ¿no? Un punto de frustración que terminando el año se vuelve en una frustración más grande porque una vez más no lo logré, ¿no? Una vez más no pude hacer lo que quería. Y entonces hacíamos esta invitación de recordar quiénes somos desde la parte humana, desde la parte espiritual, y invitamos a poder regresar al principio, que es Cristo, ¿no? Y entonces recordar qué es el hombre, qué es el ser humano, y platicar de esto el día de hoy, padre. Justamente, y por eso teníamos en mente este Salmo 8, ¿no? Donde hace tal cual la pregunta que acabas de citar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sabemos, ¿no?, que el hombre está en construcción, el ser humano está en construcción constante, en edificar quién es. No es algo ya dado por sí desde el principio hasta el final y no va a cambiar. Al contrario, experimentamos un sinfín de cambios y qué bueno que estos cambios se den y hay que buscar que estos cambios sean hacia lo positivo. Pero viene esta cuestionante y creo que por eso se nos hace muy importante también tu presencia. ¿Por qué? Porque el hombre es multidimensional, ¿no? Tenemos muchas dimensiones que nos integran, que al final no somos definidos por una parte, sino por el todo. O sea, todo contribuye a lo que soy. Y eso que soy me dirige hacia el objetivo final, que es el mismo Dios, o lo que hoy muchos también pues proponen, que es pues la plenitud, la felicidad, el estar como completamente bien, pero que nuestra propuesta desde el cristianismo pues es este humanismo donde está presente lo divino, ¿no? Por eso planteamos esta propuesta el día de hoy de hablar sobre qué es el hombre a la luz de la palabra de Dios, pero también de la teología del cuerpo, ¿no? Esta catequesis que San Juan Pablo II nos dejó como un gran regalo, como una respuesta a muchas de estas preguntas profundas en el hombre, ¿no? Que aparte están ahí presentes en nuestro corazón desde que somos pequeños, porque vamos construyendo el quiénes somos. Platicábamos justamente en el último podcast sobre la importancia de la familia en el ser humano, ¿no? En el desarrollo del ser humano. Mucho de lo que somos ahora tuvo influencia o fue parte de nuestra infancia, ¿no? De con quién convivimos, con quiénes crecimos. Entonces, queríamos
plantear este tema a la luz de la palabra de Dios, pero también tomar esta catequesis, porque San Juan Pablo II bien la divide en dos partes, ¿no? Esta parte primero de la identidad del hombre, ¿no? Y platicar que esta identidad proviene también de que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dianita, hoy queremos que desde la sea... medicina, Sí, desde todo lo demás. Queremos que sea un diálogo... Expláyate. Exactamente, un diálogo muy cercano, porque lo hemos platicado muchísimo tú y yo, lo hemos vivido muchísimo también, ¿no? Esta parte del responder esta cuestionante de quiénes somos, ¿no? Y recordarlo constantemente. Y tú desde la medicina y también desde esta poca o mucha experiencia que tengas con respecto a cómo la teología del cuerpo sí nos ayuda a profundizar en esta respuesta. Sí, pues claro, una de las primeras situaciones que el hombre se ve afectado hoy en día, y como ustedes bien lo han mencionado, pues es que está lleno de ideologías, está atormentado incluso en situaciones que lo hacen perder su propia identidad. Y de esta manera, pues ¿cómo lo vemos? Anteriormente, de hecho, uno de los lemas de mi escuela es primero no dañar, y hoy en día ya no se ve mucho esa situación, ¿no? Hoy en día dejó de haber una visión totalitaria o una visión social para hacer una visión individualista. Y entonces en ello también encontramos como muchas veces el ser humano, que como bien dice en algún momento San Juan Pablo II, deja de ser amado para ser utilizado. Hoy en día es así. Y entonces la persona incluso a nivel sanitario ya tampoco es una prioridad. No. Ahora prácticamente, decía Hipócrates en algún tiempo, se deben de ver enfermos, no enfermedades. Sin embargo, hoy caemos en eso. Es muy común que ahora la cuestión sanitaria se quede más en una cuestión muy general, muy a destajo. Ya no se individualiza a la persona porque ya no se considera una persona, sino un cliente, sino un número, ¿no? Ajá, un número. Un número en una estadística. Más de la estadística, ¿no? Entonces, ya desde ahí lo vemos. En el otro sentido, pues nos damos cuenta cómo todo esto realmente ha permeado en la conciencia humana. Ya no hay esa orientación recta de su conciencia para saber o elegir lo que es bueno ante esta situación, ¿verdad? Hay muchas veces incluso se pueden llegar a confundir algunos en cuestión de ética, ¿no? Exactamente. La ética formalmente sería esta moral que nos ayuda a decidir sobre el bien y sobre el mal. Sin embargo, aquí entra otra área de estudio, que sería como la antropología, que como bien sabemos, pues es el estudio de la humanidad en general, más en su cuestión social y cultural. Pero justamente es una de las cosas que aborda San Juan Pablo II. Él dice, bueno, como bien decíamos en el Salmo 8, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es él para ti? Entonces, él pasa de estas preguntas éticas a una cuestión ya más espiritual, pero también en esa cuestión de que él se da cuenta que es una interrogante del ser humano. ¿Quién soy? Me sorprende, ¿no? Porque hay una parte después de que fue ordenado, su primer apostolado fue justo con los matrimonios. Así es. Preparando jóvenes para el matrimonio. Y él dice que ahí fue donde se enamoró y entendió el amor humano. Porque se dio cuenta que más allá de conceptos y de cosas que tenían que saber los jóvenes, tenían que vivir esa experiencia. Así es. Esa experiencia de encuentro mutuo, de encuentro personal con Dios. Y él ahí en esas preguntas las aterrizó, ¿no? Se dio cuenta que la antropología solamente abarcaba el estar aquí del ser humano, pero no veía más allá, no había una trascendencia. Claro. Entonces, partiendo de esto, él tomó dos conceptos o dos premisas. La primera, poder estar conscientes del pasado divino. Esto es, nuestra vida antes del pecado. Eso nos iba a permitir estar conscientes de nuestro pecado presente, de la vida presente. Y también, por otro lado, el futuro divino. ¿A dónde vamos a llegar? Y esto nos iba a permitir recuperar lo que hemos perdido, que es el paraíso. Y en cierto modo, más aterrizado, diríamos que es la unidad, ¿no? La unión con Dios. Eso que hemos perdido y que perdemos muy constantemente, ¿no? Y esa identidad, ¿no? De hijos, de saber, porque ahorita que lo pensaba, me acuerdo que San Juan Pablo II, cuando empieza a cocinarse esta idea en su cabeza del amor humano,
es por todo lo que él tiene que vivir cuando le toca la guerra, ¿no? Él en su cabeza pensaba, ¿qué tiene que pasar en la cabeza del hombre para que llegue a deshumanizarse de esta manera y entonces tenga que ser parte de una guerra, ¿no? Ser parte de separar y decidir quién merece vivir o quién merece morir, ¿no? ¿Qué de tu ser humano te hace justamente poder decidir eso, ¿no? Y entonces esto se empieza a sembrar desde esa historia de San Juan Pablo II y claro, se va trabajando a lo largo del apostolado y de su vocación como sacerdote, ¿no? Y le van sucediendo un montón de cosas hasta cuando le toca dar misas a escondidas, ¿no? A justamente casar, ejercer su sacramento, ¿no? A escondidas, clandestinamente, pero para que justamente estos novios a los que él preparaba, pues vieran que aún en la dificultad valía la pena pelear por ello, ¿no? Entonces, pensar que justamente primero tenemos que recordar ese pasado divino, ¿no? Antes de que existiera el pecado, ¿cuál era mi relación con Dios, ¿no? Y entonces después llega el pecado, como estoy ahora, pero después, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que es, de alguna manera, ese futuro divino me debe recordar también el principio, ¿no? Me hace pensar esta parte muy, muy importante de esta palabra de recuperar, ¿no? Porque como que estamos en esa sensación, o al menos así lo interpreto, estamos en esa sensación de la necesidad de recuperación. Exacto. Inmediatamente la mente se enfoca en la antropología teológica, donde vemos, bueno, quisiera primero decir, ¿no? ¿A qué le llamamos antropología? Porque de pronto son palabras que tal vez para nosotros son muy común y la gente dice, ¿y qué es eso, no? ¿Qué es la antropología? Buscar huesos. El estudio del hombre, ¿no? El logos, antropos, el estudio del hombre. Uh-huh. Y de la antropología hay varias formas de estudiar al hombre. Y yo pensaba en esta parte de la antropología teológica, ¿por qué? En el sentido de esta palabra de recuperación, de las vivencias que uno va teniendo. Jesús, al ser ese Dios encarnado, lo que hace es recuperar, restaurar. Hablamos de una redención, cosa que hoy estamos urgidos de recobrar ese concepto vivencial, ¿no? Es decir, recobrar, redimir, restaurar. Porque obviamente, pues las dolencias, las actividades que vamos desenvolviendo, nos quedamos justo así, ¿no? En un pasado muy doloroso que me desfigura y que me hace no tener un futuro o un anhelo de un futuro, y por lo tanto mi presente es un caos, ¿no? Sí, claro. Porque no hay una redención, no hay una recuperación. Y creo que por eso es el sentido de esta plática, de este podcast, de decir, bueno, la propuesta es esto, o sea, ver hacia cómo nosotros podemos reconstruirnos o cómo podemos recuperar, porque una vez emprendiendo este camino vamos a poder ayudar a la reconstrucción de otros y al final de la sociedad misma, ¿no? Que es como que el objetivo de la evangelización, el reencontrarnos, el recuperarnos, el redimirnos por la gracia y por todo lo que esto implica en la vida humana, en la vida del hombre. Y al final de cuentas, San Juan Pablo II hablaba sobre hacer sentir, el hombre necesita recordar que es amado y que fue creado por amor para poder amar al otro, ¿no? Porque me acuerdo que alguna vez escuché una reflexión sobre este momento en el que San Juan Pablo II ve esta tragedia de la guerra, o vive la tragedia de la guerra, y él lo primero que dice es, la razón por la cual existe una guerra es porque le hace falta amor al hombre, y si le hace falta amor al hombre es porque le hace falta sentirse y saberse amado. ¿Pero por qué? Justo porque nos hemos dedicado a quitar este principio, ¿no? Que venimos de Dios y hacia Dios vamos, ¿no? Sí, de hecho es muy interesante, ¿no? Justo esta parte del origen nos recuerda pues el libro del Génesis. Así es. Ahí donde podemos incluso apreciar cómo Dios siempre estuvo muy atento a las necesidades humanas, ¿no? Cuando crea al hombre después dice, y Dios pensó, ¿no? Ajá. No está bien que el hombre esté solo. Así es. Y entonces hoy en día se nos olvida, ¿no? A veces consideramos, y hay muchas tendencias hoy en día, ideologías, que hacen pensar o hacen querer que la persona renuncie a su propio ser original, que es ser hombre y ser mujer. Así es. Y entonces desde ahí vamos renunciando incluso a la otra persona,
Porque puede suceder, ¿no? Yo he escuchado más esto en mujeres que en hombres, pero es muy común escuchar, no necesito a... Sí, claro. No necesito un hombre, no necesito una mujer, no necesito incluso a los demás, ¿no? No necesito de nadie. Entonces, eso, pues obviamente, como tú decías, pues va creando menos amor en el ser humano, más rechazo, y de pronto me recuerda por ahí algunas series o algunas películas de niños donde de repente parece que el monstruo es muy gigante, pero se aplaca con algo muy pequeño, amor, un gesto de amor. Y entonces, esto nos da esperanza. Justamente la teología del cuerpo es una de las cosas que hace, ¿no? Te ayuda a comprender que Dios no es un Dios lejano, que Dios siempre ha estado cerca, pero que se preocupa por las necesidades humanas. De la manera en que a veces uno no se imagina, ¿no? En esas necesidades más básicas, en esas inquietudes más sencillas, como incluso en esta parte, por ejemplo, vemos como siempre este hombre originario, este hombre o este periodo de nuestra vida muchas veces se vuelve un periodo nostálgico. Como que el hombre siempre va a tener que estar luchando en esas dos ambigüedades, entre lo que quiere y lo que desea, y entre lo que quiere Dios. Y esa es la lucha, ¿no? Entonces, cuando uno puede mirarlo de esta manera en que nos lo presenta San Juan Pablo II, pues se convierte en una gracia y en un tesoro, porque uno se da cuenta que si bien estamos también por ahí con una tendencia al pecado, con una debilidad o muchas debilidades, ahí Él nos muestra que es posible regresar. Que como bien dice, hay una de mis citas favoritas del Apocalipsis que dice, Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces a mí esto me hizo clic también con la teología del cuerpo porque nos recuerda constantemente que el ser humano no debe quedarse ahí, sino que siempre está invitado a cambiar, a mejorar, a trascender. En este caso, él lo menciona también mucho en el sentido de sanar. Así es. De que justamente nuestra vida no se quede, como ustedes decían, ¿no? En el principio doloroso, en el principio que duele, y que incluso a veces uno puede hasta... Yo lo he experimentado, ¿no? En este caminar con la teología, como muchas veces uno puede decir... y de verdad, ¿cómo está mi unión con Dios? Tal vez me siento herida con Él, porque yo digo, bueno, hay mucha gente que lo ha escuchado, que lo dicen, ¿no? Si Dios existiera, ¿por qué permite esto, no? Como quizá en algún momento pudo ser la interrogante de mucha gente hoy en día, ¿no? O del mismo San Juan Pablo en la guerra. ¿Por qué la guerra? Sí. ¿Por qué tanto caos? ¿Por qué el mal, no? Claro. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal? La respuesta, sin duda, decimos, bueno, desde la teología podríamos decir, ¿por qué existe el mal? Porque existe la libertad del hombre. No es una culpa hacia Dios, sino al final nosotros, al ser libres, al poder elegir, al tomar decisiones, pues cada decisión, cada elección tiene una consecuencia. Y sin duda habrá consecuencias que nos hagan sufrir o que también hagan sufrir a los demás. Y ahí la importancia entonces de saber quién soy. Exacto. Porque decimos, hacemos lo que somos. Y eso es algo no se puede evitar, es inevitable hacer o comportarte como lo que eres. Y si entonces yo sé quién soy, y mi origen es el amor, y mi origen es divino, y soy imagen de Dios, y entonces tengo todas estas capacidades, y está bien fundamentado esta concepción de lo que yo soy, mis comportamientos entonces van a hablar de lo que yo soy. Exactamente. Pero si entonces está esta confusión, y como dijimos al inicio, ¿no? Esta cantidad de ideologías que distorsionan nuestra forma de pensar, nos va a llevar a vivir o a actuar de manera equivocada, y eso por consecuencia traerá dolor. Es muy fácil, ¿no?, culpar y decir, bueno, es que porque Dios me castigó porque me porté mal y entonces Dios me castigó o Dios me mandó esto. Esa es una visión un poco reduccionista. Algunos dirán antropomorfista. ¿Por qué? Porque es una forma de actuar del hombre. O sea, un antropomorfismo es adjudicarle a Dios pensamientos o actitudes humanas. Entonces, yo concibo a Dios conforme a lo que yo pienso, ¿no? Entonces, nosotros sí de pronto somos así. Si me la hacen, ¿qué pasa? Me la pagan, ¿no? O sea, si no me saludan, yo tampoco saludo. Si a mí no me ayudan, yo no ayudo. Si a mí no, o es más, si me hacen un daño, yo también voy a contestarles igual. Y con Dios no es así, ¿verdad? No. Pero entonces... Gracias a Dios. Sí, gracias, Diosito, porque no eres así, porque si no, ¿qué sería de mí, no?
Entonces creo que es importante saber que nuestro origen nos da libertad. O sea, recordar que una de las características que yo valoro mucho es esta, ¿no? El que soy humano, soy hombre, soy hijo de Dios y por lo tanto soy libre. Y en la libertad es donde encontramos muchas de las herramientas o formas de experimentar realmente alegría, felicidad o fortaleza ante la adversidad. Y por eso creo que cuando leemos todo el Génesis y todo este relato de la creación, podemos ver cómo Dios realmente crea perfecto todo, ¿no? Desde esto que San Juan Pablo II le llama la soledad originaria, ¿no? Ese momento en el que el hombre necesitaba estar solo para poder responder esta pregunta, saber quién es, ¿no? Para saberse hijo, saberse amado, saberse la creación predilecta de Dios, que domina la demás creación, pero que es un dominio con el mismo amor, ¿no? En una misma armonía. De esa misma manera que cuando Dios hace presente a Eva en la vida de Adán, pueden compartir ese quién es, ¿no? Y entonces se consolida la identidad en esa unión, ¿no? Los dos somos hijos amadísimos de Dios, ¿no? Somos criaturas de Dios, pero somos la creación predilecta y todo lo que vivimos o con lo que vivimos alrededor también es parte de esta creación perfecta de Dios, ¿no? Sin embargo, eso es una de las cosas que evitamos, ¿no? Esta soledad originaria, regresar a esta introspección, o sea, a poder estar solos un momento, dedicarles solo un momento yo con el Señor, ¿no? Para poder saber quién soy y realmente pensar o realmente saberme hijo amadísimo de Dios, ¿no? Por eso, a lo largo de toda la historia, hablar de hombre se ha quedado corto, ¿no? Y por eso, cuando hablamos de hombre, el hombre tiene tantas ganas de responder estas preguntas que se queda corto y por eso surge el término persona, ¿no? Que al final abarca lo que es una persona, lo que es el hombre y lo responde en la parte filosófica del hombre y un poco en la parte antropológica del hombre. Pero espiritualmente el Señor nos muestra quién es desde cómo nos crea, ¿no? Sí. Y esto que decías ahorita me lleva a pensar otro término que San Juan Pablo II siempre introduce en esta teología, que además de la desnudez también es la intimidad. Así es. Y me gustaría como abordarlo desde, no sé si recuerdan ese pasaje donde Pedro niega a Jesús, ¿no? Ahí pues él devastado por haber negado a su Dios y a su amigo, viene un tiempo ya después de la resurrección donde Jesús se encuentra con él y le dice, Pedro, ¿me amas? Y este pasaje lo ocupa San Juan Pablo II para explicarnos dos cosas. Uno, que es necesario hacernos conscientes y aterrizar con la razón aquello que el corazón sí siente. Porque es bien dado hoy en día que también desde muchos puntos preferimos solo quedarnos con el sentimentalismo. Así es. Y o centrarnos solo en él, tomando consideración que a veces pues uno no necesitaría nada más sentir, sino pensar cómo va a ser algo, ¿no? Y a veces nos hacen evitar esto. Sin embargo, vamos también a otra parte. San Juan Pablo II nos ayuda a recordar cómo aquí es una petición que para Jesús, para poder encargar a su pueblo, a su comunidad, a Pedro le dice, ¿me amas? Porque se da cuenta que es necesario amar para poder servir, para que ese servicio entonces se vuelva pleno. Cuando el ser humano no lo entiende, entonces pues pasan todas esas cosas que hemos platicado. Él parte de aquí para entonces decirnos que cuando el hombre se encuentra con Jesús y se ve interrogado, se ve cuestionado también en su realidad, que son otra vez esas preguntas, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué soy yo para ti? Entonces, esa es la intimidad. Así es. Muchas veces pensamos que la intimidad es desnudar un cuerpo frente al otro, pero no, en realidad es desnudar el alma frente a Dios. Así en es. esa sinceridad de aceptar lo que soy, pero también de la esperanza de decir, puedo ser mejor. Puedo ser eso que tú siempre soñaste para mí y ser pleno o ser plena ahí donde estoy.
Entonces, esto es muy maravilloso porque justamente es como tú decías, Susi, nos lleva a recordar que es necesario un momento a solas, Ujú, un momento que hoy ya no queremos tomar. ujú. Preferimos llenarnos de tantas cosas que nos causan ruido y que nos provocan una soledad, pero una soledad dañina, ¿no? Es diferente entender esa Vacía, una soledad, soledad ajá, vacía. porque ya no está Dios, no estamos nosotros mismos. No, ya no nos encontramos en Ujú. esa soledad. Una paradoja total, porque, o sea, bueno, se me hace como hasta incongruente esto, o en la vivencia en la que nos encontramos, porque somos incapaces de dialogar, como sociedad hoy en día, incapaces de dialogar teniendo en la época de los medios de comunicación más fuertes en toda la historia, ¿no? O sea, es algo como que dices, paradójico, como que dices, tengo todas las herramientas que nunca antes en la historia ningún otro ser humano había tenido, como hoy en día, 2025, tenemos grandes herramientas para entablar diálogos, para entablar conversaciones, y el hombre hoy podríamos decir, lo descubrimos con esta incapacidad de intimidad, pero una intimidad como lo dices, tal cual, de expresión de lo que yo soy ante quien realmente me puede configurar o me puede ayudar, ¿no? Y eso lo vemos, ¿por qué? Porque somos incapaces de dialogar entre nosotros, no sabemos poner sobre la mesa puntos de vista, expresar mis sentimientos, porque siempre están estos prejuicios de qué van a decir de mí, qué van a pensar. Claro. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado llevar por el qué dirán, por el qué van a pensar, Ujú. cómo me van a juzgar? Y entonces eso hace que yo no dialogue, que yo me cierre. Y me cierro con los demás y también después me cierro hacia Dios. Y Claro. entonces me encapsulo, me aíslo y obviamente eso es cortar como los cordones de vida que podríamos nosotros tener, ¿no? Es cuestionante. Ojalá nosotros podamos salir si estamos inmersos en esa dinámica, decir, no, o sea, tengo que aprender a dialogar con las personas y sobre todo con quien me puede configurar, que me puede ayudar, que es esta intimidad de mostrarme tal cual soy con Dios, ¿no? Ujú. Fíjate que ahorita que estaba escuchándolo, me acordaba de cuando leía sobre cómo surge la definición de persona, ¿no? Y hablar de había un filósofo que decía que la definición de persona la define así, la persona es una sustancia racional de naturaleza individual, ¿no? Y entonces él decía que una sustancia porque tiene su propia existencia, ¿no? Una sustancia racional porque es capaz justamente de poder en su entorno darle una razón a todo lo que está alrededor de él, ¿no? Tiene un criterio, un poco lo que decía, de naturaleza individual, ¿no? O sea, es diferente de todos los demás con los que conviven, pero es natural porque convive o comparte una misma naturaleza, ¿no? Que hablando desde la creación, la naturaleza que nos une es este amor de Dios que nos hace hijos, ¿no? Y entonces, o sea, ahorita pensando en esta definición y lo que dice, en este momento somos las personas que tienen más acceso a tanta información, que tienen todas las respuestas en un clic, ¿no? Pero tenemos la incapacidad racional para poder razonar, aunque suene repetitivo, para poder razonar esto que tenemos a la mano, ¿no? Y entonces no tenemos el criterio correcto para poder utilizarlo y lejos de que lo utilicemos a nuestro favor para crecer, se utiliza para nuestra propia destrucción, para nuestra confusión, ¿no? Porque justamente empezamos a construirnos desde una base de cero, porque no sabemos quiénes somos. Y entonces empezamos a construirlo desde esa malinformación, desde esa confusión, y por eso terminamos con tantas ideologías combinadas de todo, porque necesito llenar ese algo que no sé con qué se llena, ¿no? Que no sé con quién soy. Y por eso después, en la filosofía moderna, vendrá una definición de persona que le añade que es de naturaleza encarnada, ¿no?
Y esta parte me encanta porque ya no es una naturaleza individual solamente, ya no quiere decir que somos diferentes cada uno, sí, pero compartimos una naturaleza encarnada, encarnada en Cristo, ¿no? En ese hombre que es Dios, pero que necesitaba encarnarse para enseñarnos quién eres, ¿no? Esto eres y esto quiero de ti. Entonces, regresar, a mí me impresiona mucho cómo podemos tenerlo todo, pero somos incapaces de darle un buen uso a ese todo, ¿no? Me acuerdo que había una amiga que me repetía esta frase todo el tiempo. Dice, una vez alguien le dijo a ella con respecto a su hijo, dice, ¿preparaste al heredero? Dice, porque no importa, tú podrás darle una herencia enorme, ¿no? Tendrás una herencia para él enorme. Pero si él no está listo para saber qué hacer con esa herencia, la va a derrochar. Y lejos de llevarlo al crecimiento, lo va a llevar a la perdición. Y siento que eso es lo que está pasando con el hombre hoy en día. Sí, claro que sí. De hecho, es esto que estaba escuchando ahorita que decías, me lleva a recordar cómo también en esto va la grave pérdida de la identidad Así también a nivel sexual. Así es. Las personas también ya hemos renunciado muchas veces a ejercer esa sexualidad porque incluso en varios ámbitos de nuestra sociedad, de nuestra persona, creemos que es algo malo. Uh-huh. Entonces San Juan Pablo II también se volvió un revolucionario en Sí, esta totalmente. área, porque nos dijo, hey, no es malo, Dios tiene un propósito y Él necesita unos medios para ello. Entonces el ejercicio de la sexualidad bien orientada es parte de ese medio en que nosotros vamos a poder encontrar la plenitud. Y pues justamente en ese entendido pues nos damos cuenta cómo hay una cosa que Él nos ayuda a comprender cuál es el plan de Dios para nosotros. Y Él le llamó la analogía del amor esponsal. Y si bien recordamos un poquito que analogía lo veríamos como una comparación a veces entre un igual y un desigual, pues nos daríamos cuenta como el amor esponsal es el amor de los esposos, ¿no? San Juan Pablo II hace esta referencia para decir que humanamente es el amor más pleno y más puro o total, de mayor entrega que puede haber. De algún modo diríamos que debería ser incondicional. Sin embargo, pues él dice, en este amor de esposos es lo que Dios esperaría que tuviéramos nosotros con Él, en esa relación. Y fíjense cómo yo en algún momento antes de poder conocer un poquito de la teología del cuerpo, pues yo pensaba que primero me llamó la atención porque era teología del cuerpo, ¿no? Entonces, como yo estudié medicina, pues yo decía, tiene que ver con el cuerpo. Algo hay del cuerpo. Algo hay de eso. Entonces, y yo por ahí me fui. Después me llamaba la atención, pero yo decía, no, es que ha de ser solo para los esposos. Sí. Porque hablan mucho del matrimonio y de eso y de aquello. Y justamente cuando estábamos viendo lo de la analogía del amor esponsal, pues yo igual no decía, no, ahí entendí que es para todos y para cada uno, en el estado de vida en el que uno se encuentre, sea consagrado, sea soltero, sea joven, sea anciano, sea un matrimonio, sea viudo, no importa. Lo importante es que podamos comprender que Dios quiere este amor incondicional con nosotros. Y esto también lo vemos por ahí en el libro del Apocalipsis, ¿no? Cuando nos habla de las bodas del Cordero. Uh-huh. Ahí hay una parte muy importante que me llama la atención y que San Juan Pablo II nos hace y nos remarca mucho. Uno es ese lirio, ¿no? Que significa como la recta conciencia o la recta conducta. Y por otro nos dice que la esposa se prepara. Entonces, es una forma en que él también nos recuerda que es necesario este momento, el momento de reflexión profunda en el que uno se dé cuenta dónde está parado. Si el camino que hemos llevado es para bien, pues entonces, como decíamos en un principio, ¿no? Me encontraré en un presente que me ayuda a recordar mi pasado para poder mejorarlo, uh-huh, pero también a vivir con la mira en un futuro. Uh-huh. Esto es constante. Sí. No se acaba hasta que se acaba, ¿no? Hasta que uno se va. Pero también nos recuerda cómo esta entrega debe de ser siempre, siempre y en cada una de nuestras relaciones. No solo decía pues el padre, ¿no? Así como una forma de
de estar sin transparentes, sin tantos velos, sin tantas cosas, pero también no solo con los que nos conocen, ¿no? Sino especialmente con aquellos que no nos conocen. Así es. Qué difícil es. No, y hasta con uno mismo, porque de pronto hasta nosotros mismos quisiéramos engañarnos y vivimos en una mentira y eso nos destruye totalmente, ¿no? Ahorita me haces pensar, esa frase del pasado es el pasado con misericordia, el presente con convicción y el futuro con esperanza. Claro. Debo de estar convencido en lo que yo estoy haciendo porque la palabra hoy en la Biblia, la importancia del hoy, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ¿no? Cuando fue a comer ahí con estas personas, se me fue el nombre, ¿verdad? Llega y le dice, ¿verdad? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. O le dice al que está crucificado con él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La importancia del hoy. Claro, sin esto decir, bueno, tengo que, como bien dicen, aprender de mi pasado. Si no me sé la historia, estoy condenado a repetirla, ¿no? Claro. Decimos. Pero el pasado, sin duda, debe dar un aprendizaje. Y el presente lo debo de entonces vivir con convicción. Y sin duda, estamos en este gran reto y eso es como una invitación a todos que vivamos de nuestras convicciones. Convicciones donde deben de estar incluidos sentimientos, pensamientos, anhelos, todo, ¿verdad? No decir, no vivimos de la pura razón. Entiendo esta parte totalmente de decir, el cuerpo es el medio que me va a llevar a la salvación. O sea, mi cuerpo también es parte, ¿verdad?, de lo que yo soy. De pronto en la teología, en la filosofía antigua, se veía como que el cuerpo, tal cual esa frase que ha traspasado los siglos, que el cuerpo es la cárcel del alma. Sí. Hoy sabemos que no es así. Al contrario, si yo no valoro, cuido mi cuerpo, lo que yo soy, entonces no me voy a salvar. Porque despreciar el cuerpo es despreciar el plan de Dios, porque Dios lo pensó Claro. para nosotros vivirlo y a vivirlo al máximo. Claro, en este máximo llamado virtud, llamado amor, todo esto que implica lo que yo soy. Al final, esa bonita palabra muy profunda y un poco ensuciada, la dignidad, ¿no? La dignidad, que ahí en mi dignidad está todo, mis pensamientos, sentimientos, mi cuerpo, mi alma, yo, todo lo que soy. Claro. Y pensar que el cuerpo es como esta herramienta, ¿no? Que nos va a llevar también a la salvación. También es el reflejo, es nuestra presentación con el otro, ¿no? Fisiológicamente sabemos que muchas de las cosas que somatizamos, o sea, son sentimientos que no podemos expresar, ¿no? Y eso está muy estudiado ahora y está muy en tendencia también, porque lamentablemente es que justo el hombre está en una postura, está en un momento de insatisfacción constante, que no está satisfecho con su cuerpo, no está satisfecho con su imagen, no está satisfecho con su personalidad, con su manera de ser, constantemente se está castigando por cómo se ve, por cómo se presenta a los demás, constantemente está ahora tapando o quitando todo esto que desprecia, que tanto desprecia. Me acuerdo que un padre hablaba sobre cómo un líder, un verdadero líder es aquel que puede llegar a su cuarto y estar así completamente desnudo ante Dios, física y emocionalmente, ¿no? Y de esa misma manera darse cuenta de cómo se está presentando a los demás, ¿no? Y lamentablemente algo que ahora sucede mucho es que en nuestro cuarto es el lugar en el que menos queremos estar porque no nos gusta lo que vemos, no nos gusta justamente tener esta intimidad, ¿no? De saber quién soy, esto soy. Y entonces, antes de salir de nuestro cuarto, nos ponemos un montón de máscaras para poder presentarnos a los demás. Porque esto que soy, estoy completamente insatisfecho, ¿no? Entonces, pensar que el ser humano está llamado a más, ¿no? El ser humano está llamado a ser imagen y semejanza de Dios. Sí, y escuchándolos también me recuerda algo muy importante, ¿no? Justamente como decía el padre, ¿no? Es un vehículo. Uh-huh. El cuerpo es un vehículo que hace visible el alma, que finalmente es la que le da la esencia a cada uno de nosotros, ¿no?
Y es aquí justamente donde tiene su expresión esta teología, Sí. para ayudarnos a comprender que no podemos centrarnos solamente en un área de nuestra persona. Exacto. Muchas veces solo, y no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces, en que solo me quedo en las fragilidades que tengo. Claro. Y de ahí yo determino como si valgo o no valgo, o qué tan alto me voy o qué tan profundo me voy, ¿no? Entonces, aquí San Juan Pablo nos recuerda mucho que eso no es así. Si bien es cierto y es una parte de nuestro ser, no es la totalidad, ¿no? Y debemos o sea, por ejemplo, yo a veces a mis pacientes sí les llego a decir, ¿no? ¿Y usted se cuida? ¿Y usted hace esto? ¿Y usted hace aquello? No. ¿Por qué? Y cuando uno tiene una fe, entonces con mayor razón deberíamos cuidarnos, ¿no? Con mayor razón deberíamos responsabilizarnos. Y es una de las cosas que nos hace ver San Juan Pablo II. Así es. Hazte consciente y después responsable. Algo que comúnmente ahorita no pasa en nuestra sociedad. Y en esa responsabilidad comprender que no solo tú eres persona, no solo tú vales, no solo tú eres hijo de Dios, sino también el otro. Así es. Porque tiene una frase en una de sus catequesis que me gusta mucho, es la catequesis del año 1950 más o menos, más o menos escribió, y quisiera leérselas textualmente. Me llama mucho la atención porque dice: el hombre puede ofrecer su apetito sexual a Dios exclusivamente a través de un voto de virginidad. Puede ofrecerlo a otro ser humano siempre que sepa que se lo ofrece a una persona. No puede tratarse de un acto al azar. Solo una persona puede amar a otra persona. Entonces, vean qué interesante. Muchas veces nosotros podemos caer en esa parte de solo yo me considero, pero al otro lo ignoro. Claro. Solo yo me considero y lo uso cuando quiero, ¿no? En cualquier aspecto y en cualquier situación. No me refiero solo a lo genital. Sí. Sin embargo, aquí esto es como un tesoro, ¿no? Porque nos dice, el apetito sexual es un don de Dios también. Quiere decir que tú tienes que ser consciente, una de dos, o lo ofreces a Dios, pero así, sin sufrirlo, sin estar pensando, sin estar como en ese caminar con Él y estar diciendo, ay, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? ¿Qué pasaría si yo entregara mi amor a tal o cual persona? No, o sea, si ya lo ofreciste, con todo, ¿no? Y con ese valor también de decir, lo ofrezco y lo enfrento, ¿no? Pero también, del otro punto de vista, entregárselo a una persona implica dos aspectos. Me puede fallar. Claro. Sí. Me puede dar la vuelta, me puede incluso derrochar lo que yo le di, sí se puede. Pero también es otra persona como yo, es otro ser humano. Así es, que también merece y crecer. Justo hace rato, en la misa que me tocó presidir, en la homilía hablaba, porque hoy el Evangelio, hoy que se está grabando esto, ¿verdad? Que es se escucha el Evangelio de las bodas de Cana. Sí. Y es en este misterio esponsal del que hablábamos, que el matrimonio, los esposos hacen como esta analogía entre la unión de Dios y su criatura. En estos esposos, Dios decía esta parte, ¿no? Este gran valor de decir, me voy a casar o quiero mi vida para siempre con esta persona, con esta premisa, no tal vez me falle, me va a fallar. O sea, en algún momento me va a fallar. ¿Por qué? Porque tiene fragilidad al mismo tiempo que yo la tengo, ¿no? Así es. Pero, ahí donde ese gran pero, y que siento que es importante, que en ese matrimonio o en esa unión, en ese ofrecimiento total, ¿verdad? Donde está Dios, hay garantía de avance, hay garantía de alegría, de felicidad y de fortaleza ante el ya se acabó el vino. Porque el vino se va a acabar, o sea, en algún momento se nos puede acabar, se va a acabar, pero la certeza de que ahí está Dios, el que va a volver a llenar las tinajas de alegría de nuestro corazón, es fundamental. Entonces yo veo en este avance, en este querer caminar con esta gran conciencia, tengo límites, pero también tengo grandes potenciales. Claro. Porque si no, entonces quedaríamos con el miedo ¿y si fallo? ¿Y si hago esto y me equivoco? ¿Qué va a provocar? Pues no hago nada. Me voy a quedar ahí, no voy a avanzar. Y si salgo y es que quiero ir a visitar algún lugar, ¿no?
pero ¿y si me asaltan? Ajá. ¿Y si hay un accidente? ¿Y si hay esto? No, mejor aquí me quedo. Entonces no vamos a crecer. Así es. Es claramente, nos vamos a exponer, pero es exponernos para crecer Así es. con esta gran confianza de decir, mi vida, mi persona va acompañada por Dios y por todo lo que Él me ha dado de bueno, o sea, todas las cosas buenas y positivas que hay en mí. Cuando decías, ¿verdad?, que nuestra visión es mucho y desafortunadamente es enfocada en nuestros límites, en nuestros pecados. Esta bonita palabra, ¿verdad?, dominguera, que es jamarteocéntrica, o sea, que está basada en el pecado, ¿no? Nuestra visión es así como que hasta el discurso es que el pecado, como si fuera el protagonista de la historia. Así es. Y no es así. Al contrario, es la gracia. Sí. La gracia es la que rige nuestra vida, la presencia de Dios. Hay más bondad en el hombre que maldad. Claro, hay errores y a veces son muy escandalosos en nuestra persona, pero hay muchos más aciertos, hay muchas cosas más buenas de las cuales hay que voltear a ver, porque si solamente nos quedamos con lo triste, pues obviamente nos vamos a creer que esa es mi vida y es lo que me define, mi error. Y no, estamos definidos por la certeza y la verdad de que soy hijo de Dios o de lo que yo estoy llamado a ser, ¿verdad? Y de lo que estoy llamado a contribuir en el ser de los demás. Ujú. Eso es importantísimo, la gracia. Por eso San Juan Pablo II, en este libro tan bueno de Amor y Responsabilidad, marca justamente que la responsabilidad que tú tengas contigo mismo repercutirá en el otro, ¿no? O sea, a veces cuando hablamos de tienes que ser más responsable, pues no solamente ser responsable con lo que haces por ti, sino todo lo que hagas por ti también repercutirá en el otro. Entonces, entender quiénes somos a la luz de la palabra de Dios y también de la teología del cuerpo, nos va a ayudar también a entender quién es el otro y cuál debe ser mi convivencia con el otro. Es decir, el otro, si yo sé que tengo errores, el otro también los tiene. Si yo me equivoco, el otro también se equivoca. Entonces, si yo soy imperfecto, el otro también lo es. Pero también está llamado a la conversión. También es hijo amadísimo de Dios y también merece la misericordia de Dios, ¿no? Ese perdón constante a estos errores que tenemos. Y también entender que nuestro cuerpo es una manera o es este medio por el cual expresamos lo que somos, ¿no? Entender quiénes somos desde lo antropológico, lo espiritual, lo psicológico, pero también lo físico, es decir, yo así me veo, nos da mucha luz porque lamentablemente ahora pasa el tiempo y parece que entre más pasa el tiempo, más nos cae la depresión, ¿no? O sea, menos me quiero ver en el espejo, menos quiero saber quién soy, ¿no? Decía apenas que cuando somos niños nos preguntan, ¿cuántos años tienes? No, pues ya voy a cumplir 9. ¿No? Ya voy a cumplir 10, o sea, tienen 8 y dicen, pero no responden, tengo 8, responden, ya voy a cumplir 9, Sí, sí. pero ya avanza el tiempo y ya pasas los 30 o así, y, estoy en los 30, o sea, ya no dices Tengo más, 34. o al contrario, te quitas ya, ¿verdad? Sí. Esta crisis del decir, bueno, voy creciendo, voy envejeciendo y se va viendo, pero pues eso es también parte de nuestra existencia y aceptarlo nos ayuda. Y recordar este momento, por ejemplo, esta parte que hablábamos del amor esponsal, ¿no? Es muy bonito porque, por ejemplo, yo lo veo en mis papás, ¿no? O sea, que físicamente eran otros cuando se conocieron, emocionalmente eran otros cuando se conocieron, todo cambió, todo cambia, todo ha cambiado, pero hay algo en ellos, una esencia en ellos que no cambia, ¿no? Que en su matrimonio han pasado muchas cosas y aún así hay algo en ellos que no cambia. Y es saberse amados, saberse que todo lo que ellos hagan repercute en el otro, todo, sin importar cómo se vean, sin importar si mentalmente ya no están estables, si físicamente no son los mismos, si psicológicamente tienen más heridas que cuando se conocieron. Y entonces, sin importar eso, ese amor y esa responsabilidad esponsal está ahí. Y aunque los esposos son un gran ejemplo, no solamente es para ellos, como bien lo decías, ¿no? Sino es para cada uno de nosotros. Y esto que escucho de ustedes me lleva a recordar una frase. Los ojos son la ventana del alma. Sí, y sí. ¿Y esto para qué? Pues para decir justamente
que es ahí donde empieza este caminar. Así es. Este poder identificarnos y todo esto que estamos platicando hoy, pues empieza ahí. ¿Cómo me miro? ¿Cómo me veo? Dice por ahí, ¿no? ¿Me miro como Dios me mira o me miro como me mira mi peor enemigo? Wow. ¿Me miro como lo peor que yo soy o que yo traigo aquí guardado? No, deberíamos mirarnos primero natural, así como somos. Y después, si hay algunas cosas ahí, hacer conciencia, detectar, y claro, esto surge justamente en el encuentro con el Señor, en esa intimidad constante que nosotros sabemos que se da a través de la oración, pues ahí es donde el Señor nos podría inspirar para poder descubrir, ahora sí, qué heridas tengo. Porque esta frase que decíamos dice, no puede tratarse de un acto al azar. Así es. Puede ser que en mi historia, porque es una de las cosas que también la teología nos invita del cuerpo a conocer, puede ser que en mi historia yo haya nacido de una situación fortuita, de una situación incluso de violencia, o de un acto al azar, que incluso pudo no haber sido racionado ni consciente de que yo existí, ¿no? En ese momento. Pero San Juan Pablo II nos invita a hacernos conscientes a la luz de la oración. ¿Es un camino que duele? Sí. Es un camino difícil, pedregoso, con muchas piedras, con raíces que de repente vas caminando y ¡pum! Te ponen como el pie y te caes, ¿no? Y te raspas y sangras. Pero es necesario. Si yo no me miro, si no me miro con esa realidad, entonces no voy a poder mirar a Dios, ni voy a poder mirar al otro. Así es. Y entonces voy a ir caminando, justamente como tú decías, buscando otros amores, buscando quien llene esos vacíos y esas carencias que yo tengo en mi corazón. Y entonces fíjense que yo me sorprendí mucho ahí. Cuando veía esta parte, mientras estudiaba la teología, pues yo decía, wow, qué misterioso, ¿no? Ustedes podían comprender que incluso a veces, pues por ejemplo, hoy en día he escuchado mucho a los jóvenes que de pronto dicen, yo estoy a favor del sexo por placer. Estoy a favor de los cambios de parejas, ¿no? O incluso de esos consentimientos que a veces hay o acuerdos, ¿no? Sin embargo, uno podría desde un punto de vista, pues, criticarlo, juzgarlo y hasta hacerlo a un lado, ¿no? Sin embargo, la teología del cuerpo nos enseña y nos ayuda a considerar que todas esas cuestiones distorsionadas son una búsqueda del amor. Así es. Porque, como bien decíamos, ¿no? En nuestro ser interno está el chip de amar, de regresar a Dios, de llegar a Él nuevamente. Entonces, esa es otra de los tips que San Juan Pablo II nos da. Deja de buscar el amor en lugares equivocados. Deja de dejar tu persona solamente a un área de tu vida. Así es. Eres mucho más. Como decía el padre Suki, ¿no? No te centres en lo negativo. Tampoco te centres en una sola parte de ti. Ni eres todo espíritu, ni eres toda alma, ni eres todo cuerpo. Hay que unirlos los dos en ese encuentro con el Espíritu Divino, ¿no? Entonces, esto nos lleva, pues, a recordar incluso, o a hacernos conscientes, pues, de lo valioso que es estarnos revisando constantemente, ¿no? En nuestra fe, pues, nosotros sabemos que, pues, estamos invitados a cada día estar recordando ahí, pues, qué he hecho, qué no he hecho, qué puedo hacer mejor, en ese examen de conciencia diario. Pero también San Juan Pablo II nos hace como pues conscientes de esa responsabilidad de hacerlo siempre, en cada uno de los aspectos de nuestra vida, inclusive en el humano, que es el que tanto nos está fallando últimamente. Así es. Para que solo desde ahí entonces ahora sí me pueda identificar en su totalidad como mi ser mujer, o en su caso como ser hombre, y también de ahí entonces ya puedo dar una respuesta plena de ese ejercicio de mi persona. Así es. En esa relación que tengo con los demás, pero también yo creo que esto me llevó como a comprender justo lo que tú decías, así de tus papás. Ellos llegaron a la meta. Sí. Ellos encontraron el lugar que Dios les tenía. Y por eso han permanecido en Él, ¿no? Entonces es una de las invitaciones que Dios nos hace a través de esta analogía del amor esponsal, encontrar nuestro lugar. Ahí donde nos podemos sentir plenos y seguros y ser quienes somos y entregarnos en totalidad. Porque cuando uno está con el corazón dividido, es más difícil. Claro, claro. Así como bien decía el padre, no podemos dejar quiénes somos en nuestros errores, tampoco lo podemos poner en nuestras virtudes totalmente. O nuestras
nuestras habilidades, porque al final de cuentas o en mi físico, ¿no? O sea, soy quien soy por cómo me veo, soy quien soy por lo que tengo, soy quien soy por cómo pienso, porque entonces si el día de mañana pierdo una pierna, dejo de hablar, pierdo un sentido. A mí me pasa mucho en esta parte de la visión en el ámbito que yo trabajo. Uno de los peores momentos para un profesional de la salud visual es tener que decirle a la persona que ya no hay nada más que hacer y que se va a quedar ciego, ¿no? Porque no se está muriendo, pero su vida va a cambiar de manera radical. Y aquí hay una pérdida de la identidad muy fuerte, porque entonces ahora ya soy una persona ciega. Es muy diferente entrenar a un niño ciego y que crece como una persona ciega. Siempre será una persona ciega. Y ella o él sabrá hablar y comunicarse como una persona ciega. Pero es muy diferente cuando una persona que toda su vida tuvo el sentido de la vista y de pronto lo pierde, se genera un problema de la identidad. Y entonces se despersonalizan a veces porque piensan que pierden la visión y se pierden por completo. Hay quien incluso piensa en suicidarse, pero porque ya no se sienten ellos mismos porque ahora ya no pueden ver. Entonces, entender que no somos solo nuestro cuerpo, tampoco somos solo nuestra mente, tampoco somos solo somos un todo, ¿no? Como bien lo decía al principio el padre, somos multidisciplinarios, somos tenemos muchos ámbitos de nuestra persona que es importante y por eso conocernos debe implicar conocer cada uno de esos ámbitos, mi historia, mi familia, mi físico, ¿no? Mis emociones, mi espiritualidad, mi fe, debe de implicarlo todo para poder saber quién soy y trabajar en lo que quiero ser y en lo que Dios quiere que sea, implicará revisar cada uno de estos aspectos. La inteligencia emocional habla de esto, ¿no? O sea, ponerle razón a mis emociones, descubrir por qué me siento así. Uh-huh. Y claro, todo en tendencia a mejorar, ¿no? Mi cuerpo es pero sé que puedo mejorar en esto porque me estoy con este padecimiento. Se me hace a mí muy iluminador el ejemplo de personas que saben que padecen diabetes, pero no hacen nada, ¿no? Es decir, tengo esta deficiencia, pero pues, dice el mexicano, de algo me he de morir. Literal. Y eso no está nada bien. ¿Por qué? Porque entonces no nos estancamos, no nos construimos. Y si eso lo llevamos al ámbito de las demás cosas, pues entonces estaríamos nosotros mismos autocondenándonos al sufrimiento que no trasciende y que no se transforma en vida, sino a un sufrimiento que nos lleva a la muerte, ¿no? Uh-huh. A la muerte existencial, al desgano, al sinsentido. Sí, yo soy consciente de esta deficiencia, de este límite que tengo que hacer, aplicarme más, ¿no? Decir, bueno, hacer, como decíamos en la vez pasada, ¿no? De hacerme de compañías que me ayuden, de personas que me ayuden a yo poder salir de esta situación que sé que me cuesta y me pesa y que compruebo que solo no puedo, ¿no? Yo no puedo ser el hacedor de mi futuro o de lo que viene nada más por mi propia voluntad. Necesito de muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque dijimos, hay muchas disciplinas, muchos ámbitos que me implican y entonces debo dejar que me ayuden y esto implica humildad, ¿no? Es decir, yo no puedo andar por la vida diciendo yo no necesito de nadie, claro. Yo puedo, yo solo, a mí nadie me ayude. Gente que hasta le quieres ayudar a levantar algo que se le cayó. No, yo puedo. Y yo no puedo, yo puedo. Eso sería bueno que nos pongamos a pensar, ¿verdad? Dejo realmente que me ayuden, hasta en lo más insignificante, como es a levantar algo que se me cayó, no sé, algo muy superficial y de ahí hacia lo más complejo, ¿no? De realmente cómo estoy dejando que me ayuden para yo poder crecer. Ahí está, yo creo, mucho del poder crecer. Saber que no estoy solo y sin duda yo me voy a conocer en la medida en que me encuentro con el otro, ¿verdad? Y al final el otro, por excelencia, con mayúscula, Dios mismo. Claro. Sé quién soy en la medida en que me encuentro con los demás y en última instancia con Dios.
Sí, justamente este encuentro íntimo y unitivo con Dios es lo que realmente crea en nosotros como que esta mancuerna entre la libertad y el amor. Y es justamente ahí, en esa libertad y amor, en donde surgen todas las relaciones de amistad, las relaciones de noviazgo, de pareja, de muchas cosas, ¿no? Y esto nos remonta justamente a 3 significados del cuerpo que Juan Pablo II da. Uno es la parte filial, Mm. que todos nos consideremos hermanos. Y justamente va muy unido a esto, ¿no? A esto que acaba de comentar. La otra, que realmente nos consideremos pues hijos de Dios. Y en esta parte pues es la parte filial, hijos de Dios, la parte fraterna, que es hermanos unos de otros, y también la parte fecunda. Uno piensa cuando habla de fecundidad solamente en procrear hijos, pero no. Si bien esa es una de las principales consignas del matrimonio, también lo puede ser en cualquier persona, ¿no? Y justo llega a esta parte con lo que usted decía, ¿no? Poder, a través de esa dinámica de unión con los demás también, poder dar algo para ellos y para los demás, ¿no? Apenas ayer nos cuestionaba un sacerdote acerca de qué legado tú vas a dejar al mundo. Ujú. Y justamente cuando él nos hacía esa pregunta, pues yo llegaba como a la parte, ¿soy fecunda? Sí, claro. O cómo quiero contribuir o responder a Dios en esta misión de fecundidad que me da, ¿no? Ujú. La fecundidad puede ser, o incluso en algunos ejemplos que el otro día estaba leyendo, pues fíjense que una madre es fecunda cuando hace de comer para sus hijos. Porque es fruto de su amor, ¿no? Claro, Ujú. ahí lo está demostrando. Entonces veamos cómo esto aterrizado en nuestra vida cotidiana es más sencillo, porque nos damos cuenta que es posible. Y cada uno podrá, de los que nos escucha, también podrá hacer esta experiencia, ¿no? Yo los invito a eso, a que hagan como esa experiencia, a ver, ¿en qué soy fecundo? ¿En qué realmente considero con sinceridad que he puesto a trabajar esos talentos y que de algún modo han sido buenos para otros, ¿no? Que Claro. han sido una bendición incluso, ¿no? Nuestro propio trabajo, nuestro propio apostolado, eso puede dar mucho y eso también nos levanta. Eso nos ayuda a recuperar esa esperanza de saber que no todo es malo, que tampoco todo es bueno, pero que vamos en el camino, ¿no? Y que hacemos Fortalece muchas la- cosas buenas, sí. Sí, fortalece la convicción, ¿no? Y desde lo más ordinario, y no con esto quiero quitarle la parte extraordinaria, o sea, decir, claro que lo ordinario es extraordinario cuando es hecho con amor, con esa intención de dar lo que soy, no de lo que tengo, sino de lo que soy. Dice Pedro, ¿verdad? Cuando salen del templo y no tengo dinero, no tengo esto, pero te doy a Jesús, te doy a Dios, te doy esto, ¿no? Entonces lo levanta, le da de lo que es Pedro, de lo que cree. Y creo que ese es el culmen de decir, estoy, estoy siendo a plenitud lo que tengo que ser. Y cuando digo plenitud, tal vez, obviamente en el límite, la plenitud aquí, ¿verdad? En la tierra, porque plenos solamente en el cielo. En su presencia. Aquí en la plenitud es, sí, teniendo en cuenta todo esto, me equivoqué, fallé, ya lo fui consciente, ahora me hago responsable, crezco, avanzo, ¿no? Y también de mis aciertos, estoy haciendo bien esto, qué bueno, gracias, eh, porque puedo hacerlo, ¿no? Y lo más básico, dar de comer, escuchar, observar, porque luego no observamos y la persona cuando no se siente mirada, y hoy las pláticas que a veces se tienen, ¿no? Estábamos platicando y, sí, y ajá, no, sí, qué chido, ¿no? Ajá, y luego, y dices, no, o No sea, digas y luego. ¿y qué estaba? Perdón, es que dices, pues no, o sea, valora El tiempo. el tiempo, valora lo que eres, con quien estás, y de esa manera construyes y te construyes, ¿no? Es ahí juntos y con Dios todavía englobando esas relaciones, pues nos perfecciona. Dianita, muchas gracias. La verdad es que es un tema bastante extenso, bastante profundo, que nos debe ayudar a cada uno a descubrir quiénes somos, ¿no? Hoy aprendimos que somos hijos amadísimos de Dios, ¿no? Que somos hermanos, ¿no? Estamos llamados a la comunidad,
somos hermanos, pero también estamos llamados a dar frutos, a que todo lo que somos, desde nuestro cuerpo, nuestra manera de pensar, nuestra fe, nuestra historia de vida, todo lo que somos es una unidad, ¿no? Y esta unidad, unida a Dios, dará frutos de verdadero amor a los demás y en mi propia vida, ¿no? Entonces, muchas gracias, Denita, por haber compartido con nosotros el día de hoy. La verdad es que teníamos muchas ganas ya de profundizar en este tema y el Señor siempre acomoda los tiempos, entonces creo que empezar el año trabajando con esto, creo que es lo mejor, Padre. Que nos donaste de lo que eres, ¿verdad? Ahorita ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero sí se los decimos, aquí están en ejercicios espirituales. Sí. Forma parte del grupo de los líderes de los LSP de nuestra comunidad. Y aquí en la casa de ejercicios está un grupo de jóvenes, alrededor de unos 25 a 30 jóvenes. Ella está en sus ejercicios y se hizo este espacio, ¿no? Decir, bueno, voy a compartir ahí en el podcast. Ahorita va a regresar corriendo porque ya prácticamente va a entrar a misa. Pero así es, así es, vamos de un lado a otro. Pero te agradecemos, doctora Diana, que te hayas dado este tiempo enriquecedor para nosotros y para todos los que nos escuchan. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias también pues porque esto siempre, además de que nos enriquece, nos ayuda a hacernos conscientes nuevamente, ¿verdad? Recordar siempre estos temas nos hace pues no perderlos de vista tan fácil. Pues muchas gracias y pues me gustaría terminar también mi participación con una frase de San Juan Pablo que dice: amar significa desear el bienestar del otro, ofrecerse por el bien del otro. Cuando como resultado de darse uno mismo por el bien del otro comienza a existir una nueva vida, debe tratarse de una entrega que surge del amor. Qué bueno, genial. Qué hermoso. Ahí la anotan. Sí, anótenla, lean más sobre San Juan Pablo II. San Juan Pablo II no solo fue un muy buen papa, sino que también fue un excelente filósofo, pastor, sí, o sea, la verdad es que a veces nos quedamos solo con la imagen del papa, pero ellos trabajan mucho justamente para darnos herramientas como sus ovejas, ¿no? Entonces, no se olviden de escucharnos, compartirnos, seguirnos y no olviden que quien ha conocido a Dios no puede callar. Muchas Hasta gracias. Servidores de la Nos palabra. vemos. Protagonizada por Susi Vivar Montoya y Padre Miguel Ángel Zucchi. Edición: Diego Bustamante Suárez, Padre Carlos Alexis Pichardo Gatica. Staff: Yaela Dair Hernández Rayón, Jesús Abraham Martínez González. Voces: el podcast donde tu voz tiene valor.